Bueno, vamos a aprender hoy a hacer las formulaciones de varios compuestos. En el día de hoy vamos a aprender a hacer de los compuestos inorgánicos los óxidos básicos. Bien, los óxidos básicos son compuestos binarios. ¿Qué significa que sean binarios? Que están formados por dos elementos. Uno de ellos es el oxígeno, por eso la palabra óxido. Y en este primer ejemplo, básico significa que el otro elemento que lo forma es un metal. Entonces, vamos a ver cómo se escriben o se hacen la formulación de un óxido básico. Bien, primero tenemos que tener en cuenta que en la tabla periódica nosotros vamos a tener, si nos fijamos, adelante donde está el símbolo del elemento, una indicación que dice estado de oxidación. Son números positivos y negativos que representan o equivalen a la cantidad de electrones que gana, pierde o puede compartir un elemento cuando se combina con otro. Tiene ese sentido. Si no lo tienen en la parte de adelante de la tabla, puede aparecer atrás una columna. En ese caso no va a decir estado de oxidación, va a decir valencia. Acá no está, porque lo tiene acá adelante. Y a fines, digamos, de formulación, en valor absoluto es exactamente igual. Pero tiene otro significado. Pero para nosotros, para el armado de la fórmula, ese número nos sirve perfectamente. Muy bien, entonces vamos a tomar un ejemplo. Vamos a elegir al azar el hierro, ¿sí? Y tiene número 2 y 3, tiene dos estados de oxidación. El símbolo químico del hierro es Fe y tiene el número 2 y el número 3. Sabemos que ese metal lo vamos a combinar con el oxígeno. El oxígeno tiene estado de oxidación menos 2, si ustedes se fijan acá. Una vez que yo tengo esto, vamos a elegir para armar nuestro compuesto el número 3. Esto es al azar, pero ahora porque es un ejemplo, si no, ustedes les tienen que dar una indicación de que, para darse cuenta qué número utilizar. Bien, entonces escribimos metal y el oxígeno al lado. El oxígeno vale menos 2 y el metal, en este ejemplo, vamos a utilizar el número 3. ¿Sí? Los metales siempre tienen estados de oxidación positivos. Bien, una vez que yo tengo estos dos números, los cruzo. ¿Sí? Acá el signo no interesa. Bien, y me fijo, ¿se puede simplificar? No. Bueno, ya quedó armada mi fórmula del compuesto. Vamos a hacer con el otro, con estado de oxidación 2, hierro, oxígeno. El oxígeno vale menos 2. El hierro, vamos a elegir el otro número, más 2. Los cruzo, 2, 2. Bien, ¿se pueden simplificar, dividir por la misma tabla? Sí, me va a quedar 1, 1. Muy bien. Este es la fórmula de mi otro óxido básico. Cuando yo no escribo nada no quiere decir que vale 0, sino que significa que acá tengo un oxígeno, un hierro. El 1 no se escribe. Bueno, una vez que yo ya tengo la formulación, voy a ver cómo se nombra. La nomenclatura. Bien, las nomenclaturas, nosotros tenemos tres tipos de nomenclatura. La tradicional y dentro de la que consideramos moderna tenemos las de stock y la sistemática o por atomicidad, que ustedes van a encontrar, o por atomicidad, que probablemente la conozcan con este nombre. Bien, la nomenclatura tradicional utiliza la palabra óxido de el nombre del metal cuando ese metal tiene un solo estado de oxidación. Por ejemplo, los elementos del grupo 1 y 2 tienen un único valor. Entonces, si yo lo quiero nombrar de esta manera, va a ser óxido de sodio, óxido de magnesio, óxido de calcio, de potasio, rubidio, etc. ¿Por qué? Porque tiene un solo número de oxidación. En algunos materiales, en alguna bibliografía, ustedes pueden encontrar que aunque tenga un solo número de oxidación, se nombre con la terminación ico. Entonces va a decir óxido sódico. Pero esos son en alguna bibliografía. Lo común es que si tiene un solo estado de oxidación, uno diga óxido de sodio. Bien, si el elemento tiene dos estados de oxidación, voy a utilizar la palabra óxido, la raíz del metal y la terminación oso para el menor valor, ico para el mayor valor. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro caso que hicimos el hierro, ven que tienen dos números de oxidación. Bueno, si yo uso el más chiquitito va a ser óxido
La raíz, se usa la raíz en latín, en el caso del hierro. Voy a decir óxido ferroso y si utilizo el número más grande, óxido férrico. Otros elementos que usan la raíz en latín, por ejemplo, del hierro, uso fer, del cobre uso cupr, del oro uso aur y del plomo uso plumb. Eso en una ejercitación que les voy a dar se los voy a aclarar nuevamente. Bien, la nomenclatura de stock. Esta nomenclatura se utiliza cuando el elemento tiene dos estados de oxidación, como en el caso que vimos del hierro, que tiene dos números, ¿sí? Si el elemento tiene, o si el metal, por ejemplo, como el calcio, tiene un solo valor, no es, digamos, es como redundante, ¿sí? No suele utilizarse la nomenclatura de stock. En nuestro ejemplo, ¿sí? Como vimos, por ejemplo, en este, ¿sí? Que teníamos hierro 2, oxígeno 3 y usamos el número más grande, por la nomenclatura tradicional sería óxido férrico y por stock, porque tengo dos estados de oxidación, óxido de hierro 3 en números romanos. Entonces, por stock se nombra la palabra óxido de el nombre del metal y entre paréntesis en números romanos el estado de oxidación que yo utilicé. Bien, y por último, la sistemática o por atomicidad es contar la cantidad de átomos que tengo de atrás para adelante. Por ejemplo, como tengo un solo oxígeno, voy a poner el prefijo monóxido, mono, si tuviera dos, dióxido, trióxido, monóxido de hierro. En este caso, aunque tenga un solo hierro, no le llamo monohierro, no le digo, sino solamente este prefijo mono es solo para el oxígeno. Bien, así serían los tres tipos de nomenclaturas. En el caso de que a mí me den una ejercitación y me digan, por ejemplo, escribir la fórmula, bueno, a mí me tienen que dar una ayuda con el nombre. Por ejemplo, si me dicen escribir el óxido férrico, ¿yo qué tengo que saber? Primero, ¿qué tipo de compuestos tengo? Nosotros hoy solamente vimos los óxidos. Entonces yo digo, bueno, es un óxido. Voy a tener oxígeno. Férrico viene de hierro. ICO me está indicando que es el mayor número que aparezca. Entonces voy a la tabla y me fijo en el hierro cuál es el número más grande. En este caso 3. Bueno, escribo el metal. 3 va a ser el número. Oxígeno menos 2, los cruzo y listo, me fijo si se puede simplificar o no y ya queda mi fórmula. Supongamos que me diga nombrar el ejercicio y me da ya la fórmula. Bien, yo acá lo que tengo que hacer es deducir, plantear una simple ecuación. Lo puedo hacer mentalmente también. El oxígeno sé que vale menos 2 su estado de oxidación y el otro elemento no lo sé. Supongamos que me dan esta fórmula y me dice nombrar. Entonces voy a plantear mi ecuación. Yo digo X por 2, porque tengo 2 de hierro, que no sé cuánto vale. Y acá tengo 3 oxígenos que cada uno vale menos 2. 3 por menos 2, menos 6. Igual a 0. Siempre en mi compuesto no tengo carga eléctrica, por lo tanto es neutro, toda la molécula va a valer 0. Este está restando, pasa sumando, multiplicando, pasa dividiendo. X va a valer más 3. Acá el más lo tengo que poner. Por lo tanto, este número va a ser más 3. Entonces yo ya sabiendo que su estado de oxidación es más 3, lo que hago es me fijo en la tabla. Bueno, D tiene 2 y 3. 3 es el número más grande, por lo tanto, si yo lo quiero nombrar por la nomenclatura tradicional y 3 es el más grande, le agrego la terminación ICO. También lo puedo nombrar óxido de hierro 3, ¿sí? Porque es el número que correspondía, no el que está acá abajo, sino su estado de oxidación, o bien trióxido de dihierro. Esa es otra forma de nombrar. Muy bien, estos serían los óxidos básicos. También tenemos los óxidos ácidos o anhídridos. Óxidos ácidos o anhídridos. Bien, esto es exactamente igual. Son compuestos binarios en donde tengo el oxígeno y un no metal. Para poder escribir la formulación se hace exactamente igual que en el caso anterior. Yo voy a escribir el no metal y después el oxígeno. El oxígeno va a valer menos 2, cruzo los valores, los números, me fijo si se pueden simplificar y si no, queda ya armada mi fórmula. Vamos a tomar como ejemplo el fósforo, su símbolo es P
porque está en la raíz es en latín phosphorus, por eso pH, por eso el símbolo es P. Tiene 3 y 5. El oxígeno vale -2. Bueno, vamos a elegir una, por ejemplo esa, porque estamos dando un ejemplo. Se escribe el no metal, el oxígeno vale -2 y el no metal vamos a usar en este caso 5. Luego lo que hago, los cruzo, 2, 5. No se pueden simplificar, ya quedó armado mi compuesto. Lo mismo con cualquier otro. Siempre tengo que mirar si se pueden simplificar o no. Bien, y para a fines de la nomenclatura, vamos a ver la nomenclatura, igual que en el caso anterior, la nomenclatura tradicional, por stock y sistemática. Sistemática por atomicidad. En el caso sistemática y stock es exactamente igual que lo que vimos acá, que lo que vimos en los óxidos básicos. La de stock yo voy a escribir la palabra óxido de el no metal que yo tenga y entre paréntesis el número, en números romanos, el número de oxidación, pero escrito en números romanos. Y la sistemática lo mismo, a partir de mi compuesto, tomando el ejemplo que vimos recién acá del fósforo, acá, ¿sí? Del compuesto que hicimos, de atrás para adelante, va a ser pentóxido de difósforo. ¿Sí? Entonces, sistemática y stock es exactamente igual que en el caso de los óxidos básicos. Lo que cambia es la tradicional, cambia un poquito. En lugar de la palabra óxido voy a utilizar la palabra anhídrido. Si el elemento tiene 2 estados de oxidación, la terminación oso para el menor, ico para el más grande. Por eso le pongo menos y más, para el más chico el más grande. Si el elemento puede que tenga 3 estados de oxidación, anhídrido, hipo, oso, ico, de menor a mayor. Y si tengo 4, anhídrido, va a ser hipo, oso, ico, perico. ¿Sí? Entonces, el ejemplo de 3 lo tenemos con el azufre. El azufre no se habla de azufroso, ustedes nunca habrán oído esa palabra, sino sulfur, se usa también la raíz en latín. Tiene 3 números de oxidación, 2, 4 y 6. Entonces, si yo uso el número más pequeño, va a ser anhídrido hiposulfuroso. Si uso el que está en segundo lugar, sulfuroso. Tercer lugar, sulfúrico. Y otros como, por ejemplo, los que tenemos acá en la tabla, cloro, bromo, yodo, que tienen 4 estados de oxidación, 1, 3, 5 y 7, dependiendo si es el más chiquitito de todo, el que le sigue, el otro o el más grande, va a ser la terminación que yo, la nomenclatura, hiposo, oso, ico, perico. Entonces, si a mí me dice, por ejemplo, armar el anhídrido perclórico, ya perico me está diciendo que tengo que usar el número más grande, que en este caso es 7. Entonces, una vez que yo sé por el nombre, el número lo escribo. Le agrego oxígeno porque es un anhídrido, es un óxido ácido, el oxígeno vale -2, los cruzo y ya quedó armada la fórmula de mi compuesto, ¿sí? Entonces, otra cosita que quería aclararles es que hay algunas excepciones, hay algunos elementos que se conocen como elementos anfóteros. ¿Qué significa? Anfóteros. Son algunos elementos que están en la tabla que con algunos estados de oxidación se comporta como un metal y con otros como no metal. Por ejemplo, acá tenemos el manganeso, el cromo, el vanadio. En esos casos, por ejemplo, el cromo y el manganeso, les puse estos 2 ejemplos que son los más comunes. Con estado de oxidación 2 y 3 actúa como un metal. ¿Por qué es importante? Porque va a formar óxidos básicos. Con 4 y 6 va a actuar como no metal, va a formar óxidos ácidos o anhídridos. Lo mismo el manganeso, 2 y 3 como metal, 4, 5 y 7 como no metal y va a formar óxidos ácidos. Esto es importante porque después de estos compuestos binarios vamos a ver otros más complejos y probablemente ustedes vean que diga ácido crómico y ustedes dirán, bueno, si el cromo es un metal, ¿cómo puede ser
si los ácidos solo se forman con no metales? Bueno, justamente por este motivo, por este comportamiento particular que presentan. Entonces, recordemos para cerrar que los óxidos, tenemos óxidos básicos, compuestos binarios. Binario significa que tengo dos elementos, ¿sí? Cuando nosotros vimos acá en las actividades diagnósticas, ¿sí?, que yo les subí, decían los nombres y las fórmulas de todos los compuestos binarios que forman parte de los pigmentos. Fíjense que acá decía óxido de cobre 1. Yo ya sé que es un compuesto binario, ¿sí?, porque es un óxido, y la nomenclatura óxido de cobre 1, bueno, me está diciendo que el cobre en ese caso va a actuar con estado de oxidación 1, el oxígeno vale -2, los cruzo y yo ya puedo tener mi fórmula. En eso consistía este ejercicio, ¿sí? Obviamente acá también aparecían sales, estas también vamos a ver después que las sales binarias están formadas por metal y un no metal distinto del oxígeno, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver la próxima, vamos a ir haciéndolo despacio, ¿sí? Yo les voy a ir subiendo estos videos cortos y les voy dando ejercitación para afianzar esta parte. Después vamos a sumar la parte de formulación, vamos a ver la parte de ecuaciones, ¿sí?, para ver cómo puedo llegar a esto a partir de una ecuación química. Hay algunos compañeros que ya lo entienden más fácil, otros tal vez nunca lo vieron. Por eso, bueno, voy a preparar esta serie de videos para que, bueno, nos podamos aprenderlo todos. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda me escriben al correo.